Apocalipsis 11, verso 15, ¿verdad? Recuerdan, se han pasado 3 estudios enteros en todo lo que tiene que ver con los testigos, que es la primera mitad de Apocalipsis 11. Este capítulo, yo diría, se divide en 2. Ya vamos a empezar la segunda parte, donde empieza a hablar de la séptima trompeta. Entonces, la forma en que este capítulo está escrito es como paréntesis, puesto que se habla primero de los 3 años y medio que van a dar testimonio, los 2 profetas que envía Yahweh, y después de hablar de eso, continúa la cronología que llevaba el Apocalipsis hasta el momento. En el 9 terminaba todo con la sexta trompeta. En el verso 13 del 9 se tocó la sexta trompeta. El capítulo 10 fue cuando se le presentó un ángel a Yahuanán. Después el 11 empieza con los primeros 3 años y medio de los 2 testigos. Y al final de la muerte de los 2 testigos continúa la cronología con la séptima trompeta. Entonces, la sexta trompeta termina en el 9 y ahora en la mitad del 11 continúa la séptima trompeta. Esto sucede, como recuerdan, Corintios y en Tesalonicenses, Pablo habla del arrebatamiento y él dice que sucede en la última trompeta. Entonces, la razón por la que esta séptima trompeta se empieza a mencionar a partir de la resurrección de los 2 testigos es porque la resurrección de los 2 testigos va a ser clave en el tiempo del fin para que los escogidos puedan reconocer en qué momento viene la cosecha. Dice el verso 15: el séptimo malaj tocó el shofar, ¿verdad? Como comúnmente se habla en la mayoría de traducciones, el séptimo ángel tocó la trompeta. Y hubo grandes voces en los cielos que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro soberano y su ungido. Y el ungido, ¿verdad? El Mesías reinará por la eternidad. En Daniel 2:44 hay un verso muy interesante. En el 2 de Daniel es cuando Nabucodonosor tiene un sueño en el que él ve, se le muestra una visión del fin de los tiempos. De hecho, se le muestra todos los reinos que existirían desde su reino hasta el fin de los tiempos. Entonces se le muestra el oro, la plata, el bronce y el hierro. Y después las piernas de esa estatua, que eran de hierro, al final llegaban a los pies, y en los pies eran una mezcla de hierro con barro. De ahí entendemos, entre otras cosas, que el gobierno final sería una mezcla de ángeles caídos representados por el hierro con hombres representados por el barro. También se puede entender lo de que hoy en día están haciendo muchos científicos, que llaman el transhumanismo, que están tratando de mezclar a los hombres con las máquinas, y las máquinas representando el hierro y el hombre obviamente representado por el barro. El hierro, como sabemos, entre los imperios representa a Roma. Curiosamente, Roma fue establecido por 2 hombres, bueno, en realidad por uno, Rómulo. Ellos crecieron para hacer 2 ciudades muy poderosas y al final quedó uno de ellos con Roma. Y estos 2 hombres, la historia que se habla de ellos es de que ellos fueron hijos de un ángel. Entonces, normalmente se cuenta esa historia como mitología, ¿verdad? Como que no se sabe el verdadero origen de Roma. Eso querría decir entonces que por eso Roma es representado por el hierro, y el hierro está tan conectado con los ángeles, porque de alguna manera la fundación de Roma tuvo que ver con ángeles caídos. Repito, la historia que ellos cuentan la cuentan como mitología. Yo no lo considero una mentira, puesto que sabemos que en la escritura sí es una realidad que los ángeles tuviesen relaciones con las mujeres y tuviesen hijos. Así fue como inició Roma. Estos 2 hombres eran Nephilim, y por eso Roma es representado por el hierro. Ahora, también, que quede claro, en un sentido más literal, más carnal, más físico, sin tomar en cuenta lo espiritual y lo sorprendente que pueda ser para una persona considerar que los ángeles tuvieron hijos con seres humanos, el hierro representa destrucción, porque el hierro se usa para destruir, representa guerra, ¿verdad? Con el hierro se hacen armas. Entonces, eso también lo vemos en Roma. Roma fue un imperio que no tuvo tanto esplendor, tanta estima como la tuvo Babilonia. Por eso Babilonia es representado por el oro y Roma por el hierro, porque por otro lado Babilonia no tuvo el poder y también lo sanguinario que ha tenido Roma durante toda la historia. Entonces el hierro representa el hecho de que son duros, de que hacen guerra, de que derraman sangre, tienen armas, en el sentido más literal. Ya en un sentido más elevado, la mezcla de hombres con máquinas, y todavía más elevado, de hombres con ángeles. Entonces eso tiene que ver con la estatua de Nabucodonosor capítulo 2. Los pies representan el fin de los tiempos, por eso eran los pies que estaban mezclados. Las piernas no eran mezcladas, eran hierro, los pies sí. Y los pies, como sabemos, tienen 10 dedos. Cada dedo representa un rey. Yahweh le enseñó a Daniel a través de
dice esa profecía que en el fin de los tiempos la bestia, el gobierno mundial, gobernaría el mundo a través de 10 reyes. Entonces el mundo entero se separaría en 10 regiones que se le entregarían a uno de estos 10 reyes. Uno puede investigar en la internet y ya se dice que el Illuminati ya separó la Tierra en 10 regiones. Entonces se dice que ya la Tierra está repartida. Solo sería nosotros esperar a ver a quién se le va a dar cada región. Si es que van a ser personas que todo el mundo va a reconocer o que va a saber que son líderes de esas regiones o de alguna manera van a estar rigiendo medio escondidos. Entonces 10 reyes van a reinar sobre el mundo y de esos 10 reyes después se va a levantar uno más, que va a hacer caer a 3 de ellos, de los 3 primeros. Entonces van a quedar 7 reyes más la bestia, el líder mundial, Apocalipsis 13. Ahora bien, toda esa introducción que acabo de hacer es para que se entienda este verso, porque son versos de esos que no tienen lógica en la doctrina cristiana. Daniel 2:44 dice: en los días de estos reyes, o sea, de los 10 reyes, en los días del gobierno mundial, esos son los días de los que estamos viviendo, en los que estamos por entrar, el Elohim del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Entonces, el reino no va a ser establecido después del nuevo orden mundial. El reino no va a ser establecido después de que Yahweh quite a los reyes de Satanás. No, mientras ellos estén reinando, Yahweh lo va a empezar a establecer. ¿Estamos claros? Eso es lo que dice, sin duda. Lo repito, en los días de estos reyes, no dice después de los días, el Elohim del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, ¿verdad? Como sabemos, Babilonia fue el imperio que reinó sobre el mundo entero, pero llegó un momento donde los medo-persas entraron y le quitaron todo, y hasta ahí llegó Babilonia. Después llegó Grecia y le quitó todo a los persas, y después llegó Roma y le quitó todo a los griegos. Lo lógico, según este mundo, esta realidad, es que todo es temporal. Hoy hay un imperio, mañana habrá otro, pero en la eternidad el imperio que se ha establecido va a ser eterno, ya nadie lo va a quitar. ¿Y cuándo va a establecer Yahweh ese reino? Durante el tiempo del último reino, el último imperio. Entonces, cuando el testigo como Moshe se presente y empiece a sellar a los 144,000, va a ser como estar poniendo una piedra más en el templo, y al tener a los 144,000, que son los 144,000 reyes del reino de Yahweh, ya va a estar establecido ese reino. Recuerden que Yahushua dijo: no esperen que el reino de los cielos venga ahí, de aquí o de allá, porque el reino ya está entre nosotros. Simplemente en este cuerpo físico no podemos observarlo. Como les he dicho, una vez que recibamos la transformación y podamos ver el mundo espiritual, vamos a ver algo completamente diferente a lo que vemos ahorita. Entonces, Yahushua dijo: no hay que esperar el reino como algo externo, no hay que esperar el reino como algo de Hollywood, que es como todo el mundo lo espera, porque así hemos sido programados. Así de simple, hemos sido programados para esperar shows, cuando el show lo hace Satanás. Por eso él es el dueño del show business, ¿verdad? En este mundo de Hollywood y todo eso. Y Yahweh es humilde. ¿Y qué hace una persona humilde? No busca crédito. Una persona humilde no busca que lo vean. Él nos dice a nosotros, cuando usted dé con la mano derecha, que su mano izquierda no se dé cuenta. Si Él nos está diciendo eso, es porque Él mismo actúa así. Por eso nosotros recibimos todo lo que recibimos sin darnos cuenta que viene de Él, a menos de que lo reconozcamos. Y con eso me refiero a los ateos. Están respirando, pueden caminar, bueno, no todos obviamente, pero tienen todas las bendiciones que el resto de la gente tiene. Todos lo reciben de Yahweh. ¿Lo reconocen? No, pero lo reciben del Padre. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Y como es bueno, cuando una persona es buena, no solo le da cosas a los que lo quieren o le hacen algo bueno. El bueno hace bien en general, porque esa es su naturaleza. Entonces Yahweh le da a los justos y a los injustos. Pero va a llegar un momento donde Yahweh va a decir: ok, ahora sí, los que quieren estar conmigo, vamos. Y los que no, quédense ahí. Así de simple. Entonces este tiempo es para darle la oportunidad a la gente de escoger a Yahweh o escoger la oscuridad. Y mientras se dé esa decisión, ese juicio, Yahweh tiene que ser lo que Él hace, y es ser bueno, y por ende nos da comida a todos, nos da salud a todos, etc. Entonces, en los días de estos reyes, el Elohim del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Ya los 144,000 van a reinar eternamente, pero Él permanecerá para siempre. Era solo 44. Vamos ahora al 7 del mismo Daniel 7. Dice: miraba yo en la visión de la noche, y vi que con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Esa es la segunda venida, la venida del Hijo del Hombre. Pero ya vienen las nubes, o sea, ya fue después de morir y resucitar. Vino hasta el anciano de días, ese Yahweh, y lo hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, estima y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas
lo sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino es uno que nunca será destruido. El 27 de ese mismo capítulo dice: y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sean dados al pueblo de los apartados del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios los servirán y obedecerán. Miqueas 4:7. Aquí está hablando de los pocos y los muchos. Vean cómo lo dice tan claro. En aquel día, dice Yahweh, recogeré las ovejas cojas, reuniré a las descarriadas y a la que afligí. Vea cómo habla plural, plural, singular, como si fuera pocos, muchos, o más bien, sí, pocos, muchos, y el testigo como Moshe, la oveja que afligió al ser sacrificado. Porque recuerden que en Isaías 53 Yahweh habla del cordero y la oveja, refiriéndose al primero y al último, que fue llevado al matadero como un cordero y que fue llevado a los trasquiladores como una oveja. Entonces, y a la que afligí. De las cojas haré un remanente. Aquí vemos, las cojas son los pocos. Por eso Yahushua le dice a los escogidos de Filadelfia que aunque tengan pocas fuerzas, han mantenido la palabra de su paciencia, el nombre de Yahushua. Y por eso Yahweh los protegerá durante la hora de la prueba que ha de venir sobre los que habitan sobre la tierra. Entonces tienen poca fuerza, como una persona que es coja. Puede caminar, pero le cuesta. Entonces nosotros vamos por el camino, pero somos presionados por el mundo en el que estamos, por la carne en la que habitamos, por los pecados que hemos cometido. Todo está en contra nuestra, entonces hace que seamos cojos, como Jacob. Cuando terminó la lucha con el ángel, venció al ángel, pero se fue cojeando. Y nosotros somos el pueblo de Yahweh. Entonces, de las cojas haré un remanente, los pocos, los que tienen poca fuerza. De las descarriadas, una nación robusta, los muchos, los descarriados, los que creen, pero están descarriados porque no confiesan el verdadero nombre, entonces no andan en el camino que es descarriado. ¿Me explico? Dicen creer, entonces sí son ovejas del Padre, pero al no seguir el camino verdadero andan descarriados, y por eso Yahweh los va a justificar por su fe, y de ellos va a ser una nación robusta, los muchos. Entonces reinará Yahweh sobre ellos en el monte Sión. Vean eso, primero dijo ovejas cojas, después las descarriadas y después la que afligí. Ahora dice un remanente, una nación robusta, reinará Yahweh. Entonces Yahweh se manifestó a través de la oveja que él afligió, y ahora esa oveja que él afligió va a reinar como Yahweh en la tierra. ¿Sí quedó claro? Entonces reinará Yahweh sobre ellos en el monte Sión, desde ahora y para siempre, eternamente. Y para finalizar con esta cita, Zacarías 14:9, muy bueno. Este es el momento en el que el primero y el último se hacen uno, cuando ya se cumplió lo de Yahushua y ya se cumplió lo de los dos testigos, y por ende la historia humana entera. Dice el 14:9, y Yahweh será rey sobre la tierra, en aquel día Yahweh será uno, y uno será su nombre. Uno será su nombre. Porque hoy en día, ¿verdad? La gente dice que se llama un montón de formas. Entonces, seguimos con Apocalipsis. Apocalipsis 11:16. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Yahweh en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Yahweh. Entonces, cuando el ángel tocó la trompeta, se oyeron voces en los cielos. Esto también es algo que quiero mencionar al respecto. Es muy común, algo que yo considero casi imposible que pase. Y digo casi porque obviamente puedo ser sorprendido por el Padre. Pero la mayoría de la gente, cuando lee o se le cuenta las trompetas del Apocalipsis, literalmente están esperando escuchar trompetas. Entonces mucha gente, por no oír trompetas, no va a creer que están en el Apocalipsis, porque están esperando un cumplimiento como ellos se lo imaginan o se lo enseñaron. Entonces, como dice trompetas, ellos están esperando oír una trompeta, sin entender, por ejemplo, lo que dice aquí: hubo grandes voces en los cielos. ¿Nosotros dónde estamos? En la tierra. Entonces las trompetas van a sonar en los cielos, y los que los van a oír son los que están en los cielos, los ángeles. Nosotros estamos en la tierra. Entonces lo que sucede en los cielos es algo que Yahuanán vio y nos lo cuenta. Pero a nosotros lo que nos interesa, porque es lo que vamos a poder experimentar, es lo que sucede en la tierra. Ahora también una persona puede decir: pero un avión va por los cielos y uno lo oye. Sí, pero ese cielo es parte de esta tierra. O sea, estos cielos de los que está hablando aquí son los cielos de los ángeles, los cielos espirituales, no el cielo físico de los humanos, por donde van los aviones y las aves. ¿Estamos claros? Entonces, aunque suenen los cielos, no está hablando en el cielo azul, está hablando en el cielo de los ángeles. Dice entonces: y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Yahweh en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Yahweh. En el Evangelio de Tomás,
lo que comúnmente se llama el Evangelio de Tomás, que es parte de los libros gnósticos, ¿verdad? Ya hemos hablado, los libros gnósticos no los metieron en la escritura por el conocimiento que hay en ellos, a pesar de que yo sí considero que son inspirados, puesto que los he leído y los he puesto a prueba, por decirlo así, con la escritura, con lo que la escritura dice, y van de la mano. El problema es cuando no se toma la escritura como una base, entonces la gente malinterpreta los libros gnósticos y por ende piensa que dicen algo contrario a lo que dice la escritura y terminan con una doctrina diferente. Y por eso hay religiones gnósticas. El gnosticismo viene de gnosis, que quiere decir conocimiento en griego. Entonces son libros que dan conocimiento más allá del básico, porque una cosa es el conocimiento que usted necesite para justificarse, o sea, conocer que Yahushua vino y murió por usted. Después, el conocimiento que usted necesite para salvarse, cuál es el nombre de esa persona que murió por usted para que usted lo confiese y a través de la confesión sea salvo. Y más allá, cómo fue que Yahweh creó la tierra, por qué la creó, con qué fin, cómo va a salvar. Otro montón de detalles que aquellos que les interese conocer al Padre mejor, conocer la realidad en la que existen y a la que van, no estaría de más el que los lean. Siempre y cuando, quiero dejar claro, que se use como base todo lo que dice la escritura. Si hay algo en los libros gnósticos que parece ir en contra de lo que dice la escritura, es porque no se está entendiendo, así de simple. Entonces hay que ver cómo es que calza, porque sí calza. Hay mucha gente que le tiene un celo a la escritura del malo por ver lo que hacen el Papa y todos los católicos y muchos cristianos. Entonces no quieren ni tocar la escritura. Mientras que ven los libros gnósticos y dicen, uy, estos libros ellos no los leen, entonces yo sí los quiero leer. Entonces es una forma de rebeldía. Es como, yo no quiero creer en la escritura, pero sí quiero creer en estos porque ellos no le creen a estos. En vez de entender que son parte, son un complemento. Usted no puede tomar los gnósticos si no tiene la escritura. No tiene ningún sentido, porque la mayoría de la gente que escribió los gnósticos los escribieron después de haberse sabido la escritura, de arriba para abajo. Entonces, ¿cómo puede alguien llegar a buscar leer los gnósticos sin tener la base que tenían aquellos que los escribieron? No tiene sentido. Hay algo curioso con los 24 ancianos. En el hebreo las letras son números. Entonces una palabra se puede tomar como un número si se suman los valores numéricos de cada letra. Entonces, en lo que respecta al número 24 es Rim Be'arba. Pero en letras, la letra Kaf tiene valor numérico 20. La Kaf es como una C al revés. En el pictográfico es una palma de la mano. Y la Dalet es de valor 4. Entonces 24, la forma más simple de escribirlo con letras es Kaf Dalet. La Kaf representa una palma de la mano, representa el trono, porque se escribe con Kaf, Kiseh. Representa la corona, se escribe con Kaf, Keter. Y representa algo que rodea, como la C, que rodea algo. La Dalet representa una puerta abierta. Como sabemos, Yahushua dijo, yo soy la puerta. Entonces, el número 24 representa 24 tronos con coronas rodeando a la puerta. ¿Y quién es la puerta? El Cordero. Entonces, qué interesante que la escritura muestra que los 24 ancianos tienen coronas y rodean el trono del Cordero. Y el número mismo, 24, es una representación de hombres coronados en tronos rodeando al Cordero, que es la puerta al Padre. Curiosamente, la Dalet, en este Aleph Bet por lo menos, se escribe con una línea horizontal y una vertical. Y la horizontal atraviesa la vertical. Curiosamente, en el hebreo, la línea recta es una Vav. Y la Vav representa un clavo y representa a un hombre. Entonces, en la Dalet, que es la puerta y es Yahushua, también se puede tomar como un hombre siendo clavado. Y ahí tenemos la Dalet. Dos Vavs unidas. Entonces, la puerta es el hombre clavado en el madero. Eso con respecto al número mismo de los 24. También, ¿verdad? Como sabemos, la puerta es el primero y el trono es la segunda venida. Entonces, la Dalet, el 4, tiene que ver con el primero y el trono, el 20, tiene que ver con el último. 24 también se puede ver como el primero y el último. En las Buenas Nuevas de Tomás, conocido como el Evangelio de Tomás, es un solo escrito, entonces no tiene varios capítulos, solo tiene versos. En el verso 52 dice, sus discípulos le dijeron, 24 profetas han hablado en Israel y todos ellos hablaron de ti. Ese es el único libro, lamentablemente está fuera de los que dejaron en el canon de la escritura, pero es el único libro donde aparece un número específico refiriéndose a los profetas que hablaron del Mesías. Aquí hay dos claves, una que dice
en Israel. O sea, no puede contar Hanok, no puede contar Abraham, no puede contar Yitzhak, porque dice en Israel, y Israel empezó a partir de Jacob. ¿Estamos? Y obviamente tienen que ser antes de que Yahushua viniese, porque fue antes de que viniese el Mesías que hablaron. 24 profetas han hablado en Israel y todos ellos hablaron de ti. Él les dijo, ustedes han hecho caso omiso del que vive y está en su presencia y han hablado de los muertos. ¿Verdad? Los discípulos muchas veces sucedía esto, por eso debemos ser tan cuidadosos, porque muchas veces el ego nos engaña. En muchas ocasiones pensamos que estamos haciendo algo por hacerle bien a alguien y estamos siendo engañados por el ego porque lo que queremos es recibir algo a cambio. Aunque sea, uy, qué bueno que sos. Por eso lo que haga la mano derecha no es que la mano izquierda lo sepa. Los discípulos muchas veces llegaban a donde Yahushua y le decían cosas tratando de recibir como un muy bien, alumnos, muy bien, pequeños saltamontes. Pero Yahushua les respondía a veces de una manera que cualquiera diría, uy, qué duro. Pero era porque ellos estaban tratando de sacar algo que no era lo que deberían pedir. O sea, ellos deberían buscar conocimiento, entendimiento, sabiduría, misericordia. Y aquí llegan y le dicen esto. Sus discípulos le dijeron, 24 profetas han hablado en Israel y todos ellos hablaron de ti, ¿verdad? Como elevándolo. Y Yahushua les dice, ustedes están hablando de los muertos teniéndome enfrente vivo. Olvídense de buscar estima, olvídense de buscar caerme bien, simplemente sean. ¿Me explico? Hay que estar concentrados en el presente, en lo que tenemos enfrente. Mucha gente no reconoció a Yahushua. ¿Por qué? Por estar pensando en el pasado o por estar pensando en un futuro diferente. Debemos estar atentos a lo que Yahweh está haciendo en nuestras vidas hoy, no lo que hizo ayer con otros. Los 24 profetas a los que se refiere el libro de Tomás, yo aquí los escribí, los que considero que son, por diferentes razones, considero que son estos, a pesar de que obviamente en la escritura se mencionan más profetas, pero la clave es que son profetas que hablaron de Yahushua. En la escritura vemos que aparece el profeta Gad, el profeta Natán. Ellos le hablaron a David, le profetizaban, le ayudaban, pero ellos no profetizaron del Mesías. Entonces ellos no cuentan. Por otro lado, Yahuhanán el inmersor fue el sello, ya fue lo que llegó a finalizar lo de todos los profetas. Juan el Bautista, pero Juan el Bautista es Eliyahu. Entonces cuento a uno, en ese caso, porque es el mismo volviendo a venir, ¿me explico? Entonces, con todo eso en mente, estos son los 24 profetas según mi opinión. Jacob, como sabemos es de Israel, sería el primero. Moshe, Yahushua, conocido como Josué. Shemuel, David. Shlomo, o Salomón. Eliyahu, Elishua, Yishayahu, Yirmiyahu, Yehezkel, Daniel, Joshea, Yahuel, Amós, Obediahu, quien era descendiente de Edom, por cierto. Entonces, de los 24 profetas que profetizaron en Israel, uno de ellos no era descendiente, pero Yahweh lo mandó por lo que él representa en nuestro tiempo, en el momento en el que estamos, cuando Yahweh prometió que la segunda venida sería a través de Edom. Yoná, conocido como Jonás, Micayahu, Nahum, Habacuc, Sefanyahu, Hagí, Sehariahu y Malaquí. Esos serían los 24 profetas. A través de los significados de los nombres podemos sacar un mensaje. Si unimos los significados de los nombres de los 24 profetas, esto es lo que dice: el suplantador del poderoso de este mundo contenderá con él y reinará como el poderoso, después de ser sacado del agua, que es la muerte, o sea, de ser resucitado, y convertirse en quien causa salvación, cuando el primero y el último se hagan uno. A través de su nombre que es poderoso, el amado quien trae paz es mi poderoso Yahweh, mi poderoso es salvación, por lo que Yahweh ha salvado a quien Yahweh designó, a quien Yahweh da fuerza, mi juez el poderoso de salvación, Yahweh el poderoso, quien da la carga al siervo de Yahweh, la paloma. Recuerdan, la paloma fue el espíritu que entró en Yahushua. ¿Quién es como Yahweh? Que es consolación y abraza a quien Yahweh atesora y esconde durante la festividad a quien Yahweh recuerda, mi enviado. Entonces, con los nombres, los 24 nombres, se puede sacar casi que toda la historia del plan del Padre, el primero y el último, y que en el final de los tiempos Yahweh va a proteger a sus escogidos, a los que Él recuerda. Y esconde durante la festividad. Vean eso, o sea, esconde en el lugar preparado durante la fiesta. Como sabemos, los escogidos se van a esconder en Sukkot y van a ser llevados en Shemini Atzeret. Y esconde durante la festividad a quien Yahweh recuerda, los escogidos. Entonces, eso con respecto a los 24 profetas y lo que significan sus nombres. Entonces, continuando con los 24 ancianos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Yahweh en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Yahweh. Ese nombre que se les da es muy particular, anciano. Y eso
parece indicar que es porque vinieron antes de que viniese Yahushua, el Hijo. Entonces, al haber venido en la historia humana antes de Yahushua, son ancianos, viejos. Nosotros, que somos del fin de los tiempos, somos unos niños apenas, somos jóvenes en lo que respecta a la historia. Porque, por ejemplo, Abraham vino hace milenios y tal vez se fue de esta dimensión, pero él sigue vivo. Porque por eso dice Yahweh, poderoso de Abraham, Isaac y Jacob, porque él es poderoso de los vivos, no de los muertos. Entonces, todos los que vinieron antes de Yahushua, a la par de nosotros, son unos ancianos. Y dice, verso 17, diciendo, te agradecemos, Yahweh, Elohim Shaddai, el que eres y que eras y que has de venir. El que eres y que eras y que has de venir. Yahweh Elohim Shaddai. Yahweh Elohim Shaddai son 3 palabras, un nombre, 2 títulos, que representan al Padre y sus 2 manifestaciones. Yahweh es el Padre, el Todopoderoso. Elohim hace alusión a Yahushua, por eso su nombre será llamado Emanuel, Elohim con nosotros. Y Shaddai hace alusión a la segunda venida. Recuerden que Shaddai está conectado con Jacob. Jacob representa el último. Entonces el último va con Shaddai. Shaddai quiere decir omnipotente, porque es a través del último que Yahweh ya va a llegar a cumplir todo lo que él prometió. El que eres se puede ver obviamente como Yahushua, puesto que él desde que vino al mundo se ha mantenido vivo en el cielo. Pero obviamente Yahweh es el que es y siempre ha sido. Por eso él dijo yo soy, Eye, cuando habló con Moshe en Éxodo. Entonces el que eres, Yahweh. El que eras, Yahushua, puesto que vino hace 2000 años. Y que has de venir, segunda venida, el último. Porque has tomado tu poder, porque has tomado tu gran poder. Has tomado tu gran poder. Vean eso. Y has reinado. ¿Cómo has tomado tu gran poder? Yahweh es el Todopoderoso. En él está todo el poder. Entonces, ¿por qué tiene que tomarlo? Porque está hablando del cumplimiento de todas sus profecías. Si Yahweh toma su gran poder, en cierta forma se puede ver como que él se separó de su poder por un momento, puesto que ahora lo está volviendo a tomar. Eso por un lado se puede ver como el hecho de que Yahweh permitió que Satanás fuera su representante en este mundo. Como cuando uno le da legalmente un poder a otra persona para que haga cosas en nombre de uno. Eso era lo que tenía Lucifer, un poder que le dio Yahweh para que él hiciera cosas en su nombre. Después a él se le subió la cabeza y quería tomar el lugar de Yahweh. Entonces ahora Yahweh está tomando el poder de vuelta del poderoso de este mundo. Una forma de verlo, que quede claro. Por otro lado, recuerden que en Génesis 49 hay una profecía de cuando Yahweh tome su poder, su autoridad. 49:10 de Génesis. No será quitado el cetro de Yahudá, eso representa el poder del rey, ni el bastón de mando de entre sus pies hasta que llegue Shiloh, hasta que llegue aquel al que le pertenece. Entonces el poder no será movido de Yahudá hasta que llegue aquel al que le pertenece. Aquí estamos viendo que Yahweh ya está tomando su poder. Es como el Todopoderoso a través del último tomando el cetro que estaba en los pies de Yahudá. Recuerden algo muy poderoso también. Shiloh aquí está escrito con una letra diferente. Y el valor numérico de la forma en que está escrito aquí es el mismo valor numérico de la palabra o el nombre Moshe, Moisés. Entonces aquí está diciendo en otras palabras que el bastón de mando no será quitado entre sus pies hasta que llegue Moshe. Pero lo curioso es que Moshe era de los levitas. Y aquí está hablando entonces del testigo como Moshe, que quede claro. Y el testigo como Moshe viene de Efraín. En Apocalipsis 12, después de que el testigo como Moshe muere, resucita, como lo vimos la semana anterior, sube al cielo en una nube. Cuando sube al cielo en una nube es el mismo momento que menciona Yahohanán en el capítulo 12, en el verso 5, que dice, y ella dio a luz un hijo, un varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Yahweh y para su trono. Entonces, como les dije, Yahweh a través del último, que es el hijo de la Virgen, va a tomar la vara que Yahweh le da para que rija a todas las naciones, o sea, va a tomar el poder. Y por eso ese es el mismo momento donde el primero y el último se hacen uno, donde se cumple Zacarías 14:9, que Yahweh será uno y su nombre uno. Por otro lado, recuerden que las dos columnas del templo, una se llamaba Yaquín, él establecerá, y otra se llamaba Boaz, con fuerza. Yaquín representa al primero, Yahushua, que vino a establecer el reino de Yahweh en la tierra como la piedra angular. Y el último que viene a finalizar las profecías con la fuerza que recibe del primero, puesto que todo lo podemos en el Mesías que nos fortalece. Por eso Boaz es con fuerza. La Bet representa en o con. Por eso, de hecho, ¿verdad? Como sabemos, la Bet, el de la Aleph Bet, es una casa, es el espacio. Entonces, por eso es en o con. Cuando aparece la Bet al inicio de una palabra, está dando a entender que
lo que dice la palabra sucedió en o con lo que siga. Por ejemplo, Bereshit quiere decir en el principio. ¿Estamos? Reshit es principio. Bereshit es en un principio. Aquí lo que dice es, tomaste tu gran poder. En hebreo, os gadol. Entonces, si ya tomó el poder, se puede decir vos gadol, con gran poder. ¿Por qué? Porque aquí ya el último se convirtió en el pilar. Recuerden lo que Yahushua le dijo a la iglesia de Filadelfia, al vencedor. Como sabemos, el último es el vencedor y el líder de la iglesia de Filadelfia, a quienes Yahushua les dice, al que venciere yo lo haré columna en el Beit Hamikdash de mi Elohei, y nunca más saldrá de allí. Habían dos columnas. Entonces Yahushua está diciendo, yo soy una columna, al último lo voy a convertir en la otra columna. La otra columna es vos. En este momento, una vez que los dos testigos ya murieron y resucitaron, finalmente las dos columnas están sosteniendo el templo. Finalmente el primero se hizo uno con el último, y por ende Yahweh tomó su poder. Entonces, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Vamos un segundo a Salmo 30:12. Por tanto, a ti cantaré, estima mía, y no estaré callado. Yahweh Elohim mío, te alabaré para siempre. El 11. Has cambiado mi lamento en baile, me quitaste la ropa áspera y me vestiste de alegría. Esa cita es todavía más importante que la que sigue, en el contexto en el que estamos, ¿verdad? Que quede claro. ¿Por qué? Porque acabamos de hablar de que vos es el último al morir y resucitar, que se convierte en la columna. Y el último es el testigo. Y los dos testigos en Apocalipsis 11, ¿de qué se visten? De ropas ásperas. Entonces ahora aquí David está diciendo como profecía del último, has cambiado mi lamento en baile, porque pasó por aflicción, como leíamos en Miqueas, la oveja que afligí. Me quitaste la ropa áspera. Después de que los dos testigos mueran, se van a quitar la ropa áspera. Así como en sí, estos cuerpos representan ropa áspera. Cuando seamos resucitados o transformados, dependiendo del caso, vamos a recibir ropas suaves, las ropas perfectas, el cuerpo nuevo. Me quitaste la ropa áspera y me vestiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, estima mía, y no estaré callado. Yahweh Elohim mío, te alabaré para siempre. Volvemos a Apocalipsis, verso 18. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido. Vean eso, tu ira ha venido. Hemos visto muchas veces, el Apocalipsis son 7 años que se dividen en 3,5 y 3,5. Los primeros 3 años y medio es la ira del Cordero. Los últimos 3 años y medio la ira de Yahweh. Por eso, una vez que ya los dos testigos se fueron, los 24 ancianos dicen, tu ira, la ira de Yahweh, ha venido. Porque ahora empieza la ira de Yahweh. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido. Y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los apartados y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Recuerden que todo esto que ha estado pasando hasta el momento sucede a partir de que se toca la séptima trompeta. ¿Por qué es que están diciendo todo esto? Recuerden que en el capítulo 10, el ángel, el malaj que habló con Yahuanán, le dijo, el verso 7, dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar el shofar, el misterio de Yahweh se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Entonces, el ángel desde el capítulo 10 avisó, cuando suene la séptima trompeta ya todo va a estar terminado. Por eso ahora que suena la séptima trompeta, ellos están diciendo, ya vino el momento de juzgar, de tu ira, de traer el galardón. Entonces, y se airaron las naciones. Por ejemplo, las naciones van a estar airadas con Yahweh al rechazar a los dos testigos. Van a odiar a los dos testigos, por eso los van a matar y no van a permitir que los entierren. Después dice, y tu ira ha venido, los últimos 3 años y medio, la ira de Yahweh. Y el tiempo de juzgar a los muertos, puesto que ahí ya van a empezar a ser resucitados algunos. Y después en el juicio final, obviamente, a todos, en general. Y de dar el galardón a tus siervos, los profetas. Vea cómo dice primero los profetas, como si fuere los 24 profetas, los 24 ancianos, por ejemplo. Mi punto es, primero menciona a los profetas porque los profetas vinieron antes de Yahushua, puesto que profetizaron que él vendría. Después menciona a los discípulos, los que lo recibieron una vez que vino. Y después menciona a los que temen tu nombre, los del fin de los tiempos, los escogidos, los que tememos su nombre. ¿Estamos? Profetas antes de Yahushua, siervos durante Yahushua, temen su nombre en el fin de los tiempos. Obviamente, que quede claro, los profetas temen su nombre, sus siervos temen su nombre. Los que tememos su nombre, le servimos. Y si él quiere, profetizamos. Pero si lo vamos a dividir en 3 grupos de personas o en 3 tiempos, sería
antes de Yahushua los profetas, durante el tiempo que estuvo Yahushua los siervos y los que tienen su nombre en el fin de los tiempos. Y por eso después dice, a los pequeños y a los grandes, o sea, los que van a llegar a ser muy importantes en el reino de Yahweh y los que van a ser pequeños, no tan importantes. Obviamente, toda persona es importante, toda persona es valiosa. Como yo he dicho, no importa la posición que una persona tenga, puede estar barriendo las calles de oro, que va a ser feliz de la vida como nadie nunca en el mundo. La posición que cada persona reciba en el reino de Yahweh va a ser la posición para la cual fue creado. Entonces no importa lo que sea, no importa si a otra persona le parece extraño o le parece raro, lo que sea, la persona va a ser perfecta para eso y va a ser feliz haciéndolo. Es como una persona que sea cantante, por ejemplo, no va a ser feliz en una oficina. Hay otras personas que son felices en una oficina y no les gustaría estar frente a miles de personas cantando. ¿Por qué? Porque son diferentes. En este mundo mucha gente trabaja en cosas que no quiere, que no le gustan. En el mundo por venir todo el mundo va a ser feliz de hacer lo que tiene que hacer. Pero de todas maneras van a haber lugares diferentes. Eso es lo que estoy dejando claro con pequeños y grandes. Entonces, si una persona hace muchas obras buenas, va a ser grande. Si una persona solo le dio un vaso de agua a una persona una vez en la vida, va a ser de los pequeños. ¿Me explico? Entonces, usted quiere ser de los grandes. Asegúrese de hacer la voluntad de Yahweh en todo momento y hacer el bien a su prójimo, para que cuando entre al reino lo pongan en un lugar alto. Pero uno no puede esperar no hacer nada bueno y llegar ahí entre los grandes. Más bien cuidado y no entra. O sea, imagínese lo que va a ser algo que en este mundo es casi que imposible. La gente va a estar alegre de que usted vaya a estar en un buen lugar. La gente va a estar alegre de verlo a uno bien. Entonces todo el mundo va a estar feliz con su posición y va a estar feliz con la posición de los demás. Así es como todo debería ser en esta sociedad, pero sabemos que no es así. Entonces, van a haber grandes y pequeños. Dice, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Destruir a los que destruyen la tierra. Ya llegó el tiempo. Entonces, ya en ese momento los escogidos van a ser quitados. Los muchos van a haber muerto como las uvas del lagar. Y ahora solo quedan impíos en el mundo. Y esos impíos son los que destruyen la tierra. Entonces, destruir a los que destruyen la tierra. Todas las personas que no les importa destruir a alguien, destruir algo, destruir un animal con tal de recibir algo ellos a cambio, van a ser destruidos. Vamos a Salmo 2.1. Dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Aquí es donde todas las naciones se van a enojar contra Yahweh y por ende contra los dos testigos que están predicando la verdadera doctrina de Yahweh. Por eso dice lo que sigue a continuación. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes conspirarán contra Yahweh y contra su ungido, o sea, contra Yahweh y su Mesías, contra Yahweh y a quien él escogió, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas, deshagámonos de él, no tengamos nada que ver con Yahweh y con su Mesías. Eso es lo que van a decir las naciones y por eso van a matar a los dos testigos. Continúo con Apocalipsis 11:19. Y el templo de Yahweh fue abierto en los cielos, el Heikal de Yahweh fue abierto en los cielos. Vean que dice el templo de los cielos, no dice el templo de Jerusalén o el templo en la tierra. No, el templo de los cielos. Eso quiere decir que el templo que había en la tierra era una simple representación del templo de los cielos. Se dice curiosamente que el sumo sacerdote, el líder del templo de los cielos, es Metatrón, el ángel Metatrón, que recuerdan, hemos visto el libro de la revelación de Zorobabel, dice que Metatrón es Micael. Entonces, qué curioso que Yahushua vino como sumo sacerdote en el mundo y Micael es el sumo sacerdote del segundo cielo. Ahora, Yahushua, una vez que murió y resucitó, obtuvo el reinado, la autoridad y se fue a la derecha del Padre en el cielo. Y ahora Micael desciende para convertirse en el rey en la tierra. Las dos caras de la moneda, cuando uno está arriba, el otro tiene que estar abajo y viceversa. Entonces, y el templo de Yahweh fue abierto en los cielos y el arca de su pacto se veía en el templo de Yahweh. ¿Por qué es esto sorprendente? O sea, ¿por qué cabe mencionarlo en este momento? Dos cosas o posibilidades. Una es que no se podía ver el arca y hasta ahora se puede ver, entonces hay que anunciarlo. Ahora, las dos posibilidades de la razón por la que el arca no se podía ver es una de dos: porque estaba el velo cubriendo o porque no estaba del todo el arca. Si lo vemos como que el templo en el cielo es como el primer templo, el templo de Salomón, sería porque estaba el velo. Recuerdan que cuando Yahushua murió se rompió el velo del templo. Normalmente, más comúnmente se enseña que estaba en la entrada del lugar purísimo, pero recuerdan que había investigado y varias traducciones y lo que dice Mateo y otras cosas, de que todo parece indicar que el velo que se rompió con la muerte de Yahushua fue el que estaba a la entrada del templo, no a la entrada del lugar purísimo. ¿Por qué? Porque lograron ver cuando
el velo se rompió desde donde estaban sacrificando a Yahushua. Entonces, desde donde estaban sacrificando a Yahushua no se podía ver la entrada al lugar purísimo, porque eso es adentro de la casa, del templo. Solo se podía ver la entrada del templo. Si se pudo ver eso sucediendo cuando murió Yahushua, es porque era la entrada del templo. Y repito, hay uno de los versos de los evangelios que indica que era ese velo. Recuerden que hay 3 velos en la escritura. El velo que tenía Moisés en la cara, que representa a Samael. El velo que estaba a la entrada del templo, que representa a Lucifer. Y por eso cuando Yahushua murió, se rompió ese velo, porque era como que estaba quitando la autoridad de Lucifer. Cuando la persona muere, se quita el velo de Moisés, Samael. Y con el último, el testigo como Moshe, se quita el último velo, que sería Azazel, el velo del lugar purísimo. Entonces, una vez que los 2 testigos mueren, ahora se rompe el velo del lugar purísimo. Los 2 testigos mueren en Yom Kippur, cuando el Kohen Gadol, que es Yahushua, tiene que entrar al lugar purísimo y sacrificar al becerro. Entonces, los 2 testigos mueren y después se anuncia que en el cielo se deja ver el arca. ¿Qué indica eso? Que al testigo como Moshe morir es el Kohen Gadol sacrificando al becerro y trayendo su sangre al templo y entrando hasta el lugar purísimo donde se puede ver el arca, porque ya el velo de la entrada al templo se rompió con Yahushua y el velo de la entrada al lugar purísimo se rompió con el último. Entonces ya está la entrada hasta el final. El arca representa el trono de Yahweh, entonces eso quiere decir que ahora las personas van a poder accesar el trono del Padre directamente, obviamente a través de Yahushua, principalmente. La otra posibilidad que les decía sería pensándolo como el segundo templo. En el segundo templo no estaba el arca, porque cuando Babilonia iba a destruir el primer templo, Yahweh mandó a que escondieran el arca. Y cuando se construyó el segundo templo, no la encontraron. Entonces el segundo templo no tenía el arca de Yahweh, simplemente tenía una piedra donde debería ir el arca arriba. ¿Qué quiere decir eso? El templo segundo lo mandó a construir Ciro y Yahweh mandó a Zorobabel para que lo hiciera. Ese templo, durante todo el tiempo que estuvo levantado, nunca tuvo el arca adentro. El arca representa la presencia de Yahweh, el trono. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Solo tenía la piedra angular. Eso representa los últimos 2000 años. Yahweh vino a construir el templo con Yahushua. Él es la piedra angular. Pero todavía no ha venido el último, que es el arca. ¿Me explico? Entonces, ahora que venga el último, ya el arca se va a ver encima de la piedra, como el último unido con Yahushua. Entonces, en el segundo templo el arca nunca estuvo, porque representa el tiempo que ha pasado desde que Yahushua vino. No ha venido el último, entonces no ha venido el arca. Recuerdan, David tuvo mucho que ver con el arca, porque David representa el arca. Y el templo de Yahweh fue abierto en los cielos, y el arca de su pacto se veía en el templo de Yahweh. Vean que es el arca de su pacto. En el arca lo que habían eran las 2 tablas de los mandamientos, la vara de Moshe y el maná. Todo lo que tenía que ver con el éxodo, todo lo que tenía que ver con Moisés, o sea, la segunda venida, el que viene a confirmar el pacto que hizo Yahushua. ¿Estamos? Recuerden que Micael en Daniel es llamado el gran príncipe, el príncipe de príncipes, el príncipe del pacto. Príncipe del pacto porque viene a confirmar el pacto que hizo Yahushua y él mismo es el arca de su pacto. Dentro de él está la ley de Moshe, los 10 mandamientos, las 2 tablas. ¿Se acuerdan que las 2 tablas representan los 2 hemisferios del cerebro? Las 2 tablas de los mandamientos. Una tabla tiene los mandamientos espirituales, otra los mandamientos físicos. Igual que el hemisferio derecho del cerebro es para conectarse con el mundo espiritual. El hemisferio izquierdo es para darle sentido al mundo físico. Entonces los 2 hemisferios del cerebro representan las 2 tablas del pacto de Yahweh. Por eso el arca iba en el lugar purísimo. El lugar purísimo representa la cabeza. El lugar puro representa el tronco. Las 2 columnas del templo representan las 2 piernas. Entonces, en el lugar purísimo, que es la cabeza, estaba el arca, como si fuera el cráneo, y dentro las 2 tablas, como si fueran los 2 hemisferios del cerebro. La vara de Moisés, la autoridad de Yahweh, el nombre del Hijo. Entonces, dice, y el arca de su pacto, el último, se veía en el templo de Yahweh. Véase como se vea. El arca del pacto no se veía o porque estaba el velo que se rompió con la muerte del último, o no se veía porque no estaba, como en el segundo templo. Y ahora sí se ve porque ya llegó. Cuando el último estaba en la tierra, el arca no estaba en el cielo. Una vez que el último muere, resucita y asciende al cielo, ya el arca está en el cielo, porque ya el último ascendió al cielo. ¿Sí me explico? Entonces ambas son posibles. Dice, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Esto cuando el arca se dejó ver. Recuerden, cuando Yahushua murió y se abrió el velo del templo, también hubo terremoto, se oscureció, algo similar.
Y eso es una muestra de que lo que se cumple físico con el primero se cumple espiritual con el último. Lo del Mesías se cumplió literal, físicamente, en la tierra con el trono de piedra. Lo del último se cumple espiritualmente en el cielo con el templo espiritual. Primero con el templo físico, el otro con el templo espiritual. ¿Sí se entendió eso? Un terremoto y grande granizo. Esta trompeta, aquí fue donde se sonó. Y Yahuanán, básicamente, después de la resurrección de los dos testigos, dijo, y sonó la trompeta. Y en el cielo pasó esto. Esto quiero que lo tengan muy claro. Y Yahuanán nos acaba de decir lo que pasó en el cielo cuando se sonó la trompeta. Ahora sigue el capítulo 12, que cuenta 3 años y medio enteros. Después el capítulo 13 cuenta 3 años y medio enteros. Y después el capítulo 14 continúa con la séptima trompeta. Entonces, para que sepan, cuando lleguemos al capítulo 14, que es donde se menciona la cosecha sucede durante la séptima trompeta. Pero antes de ese momento hay 2 paréntesis que Yahweh nos da para que entendamos otro montón de puntos que suceden en ese tiempo. Vamos a Éxodo 25, 10. Dice, harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio, y su altura de codo y medio. Entonces, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura, codo y medio. Ahí tenemos 4 codos, ¿verdad? 4 codos de base, igual que Yahushua vino en el 4.º milenio. Y es la piedra angular, nuestro fundamento. Dice, la recubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y pondrás encima y alrededor de ella una cornisa de oro. Fundirás para ella 4 argollas de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 argollas a un lado de ella y 2 argollas al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por las argollas a los lados del arca. El arca era de madera, pero rodeada con oro. Eso representa al último. El último es un árbol, porque los 144.000 son árboles que dan fruto. Entonces, por eso somos representados por madera. El arca es uno de los últimos que es rodeado del reinado. Y el reinado es representado por el oro. El reino de Yahweh es representado por el oro. Entonces, madera rodeada de oro es uno de los árboles últimos recibiendo el reino. De hecho, los 144.000 van a tener lo mismo, solo que estamos en este momento hablando del último como el arca. También el hecho de que tenía 4 esquinas como la misma tierra, ¿verdad? Los 4 ángulos de la tierra. Entonces, dice, y meterá las varas por las argollas a los lados del arca para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en las argollas del arca, no se quitarán de ella. En el arca pondrás el testimonio que yo te daré. En el arca va el testimonio. Por eso el arca representa al testigo. Porque el testigo como Moshe viene a dar el testimonio de Yahushua. En el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro. Los 2 querubines de oro representan muchas cosas. Se pueden ver como el primero y el último, en el sentido positivo. En el sentido negativo, se pueden ver como Samael y Lucifer. Sentido negativo, que quede claro, ¿verdad? Por eso, recuerden lo que Yahweh le dijo a los Yahudim en Amós, a través del profeta Amós, y después se repite en Hechos, de que ellos cuando andaban en el tabernáculo, en el desierto, andaban en la presencia de Moloch y Kium. Moloch y Kium como si fueran uno cada querubín. ¿Me explico? Entonces, en el sentido negativo de los impíos que no adoraban a Yahweh y por ende no llevaban su presencia con ellos, los 2 querubines son Samael y Lucifer. En el sentido positivo, real, de lo que se suponía que debería representar, se puede ver como el primero y el último, o como los 2 testigos, porque es el propiciatorio del arca donde va el testimonio. Entonces los dos querubines, testigo como Moshe, testigo como Eliyahu, que traen el testimonio del Mesías, la presencia de Yahweh en la tierra. Entonces dice, harás también 2 querubín de oro, los harás labrados a martillo. Normalmente en el templo no se usaba martillo para nada, pero para el arca sí. ¿Por qué? Porque representa el sufrimiento por el que tienen que pasar los 2 testigos para obtener lo que van a tener, ¿verdad? Pasar por el sacrificio. Eso va a ser como pasar por el martillo. También curiosamente recuerden que los macabeos, Yahudá Macabeo representaba al último. Macabeo quiere decir martillo. Entonces Macabeo, Yahudá Macabá era el martillo de Yahweh. La escritura habla del último como un martillo también, porque es con el que va a aplastar a los enemigos. Harás también 2 querubín de oro. Los harás labrados de martillo en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. De una pieza, 2 querubín. Por eso, de una esencia, de un poder Yahweh, 2 manifestaciones, el primero y el último. O de un mismo espíritu
Yahushua, y después en ese espíritu estaría en su iglesia. Y por otro lado también los dos testigos son hermanos, ¿verdad? Los 144,000 somos un solo cuerpo. Entonces es como que somos individuos que pertenecemos a una misma pieza de oro, el reino de Yahweh. Porque sí, en el sentido negativo, cuando yo les digo que representa a Samael y Lucifer, lo vemos en Ezequiel 28. Yahweh le habla al rey de Tiro y este representa a Lucifer. Entonces le habla a Lucifer a través del rey de Tiro y le dice: tú, querub, que cubres. Entonces Lucifer era un querubín y su trabajo era cubrir la estima de Yahweh, y como la cubre, la gente terminó pensando que Lucifer era Yahweh, sin entender que era simplemente algo que cubría, como un velo. Dice: los querubín extenderán por encima las alas, cubriendo con ellas el propiciatorio. Estarán uno frente al otro, con sus rostros mirándose al propiciatorio. ¿Por qué es que les digo Lucifer y Samael y no Lucifer y Azazel? O Samael y Azazel. Porque recuerden que lo que tiene que ver con esta realidad se separó en dos: justicia e injusticia. Lucifer y Samael, derecha e izquierda. Y después eventualmente Azazel bajó a hacer lo que hizo y lo que va a hacer eventualmente. Pero en sí, en este mundo todo se dividió en dos: calor y frío y todo lo que ya he mencionado siempre, pero en este caso justicia e injusticia. Y después vino Yahushua para mostrarnos la misericordia. Por eso Lucifer es el que es el acusador, porque él espera justicia y espera ejecutar la justicia. Y como todo hombre pecó con solo un pecado, ya merecemos el infierno. Por eso Lucifer tenía en contra de nosotros todos nuestros pecados y nos quería meter en el infierno. Pero vino Yahushua y a través de la fe nos da la misericordia para que entremos al reino gratis. Entonces los dos querubín representan justicia e injusticia, cubriendo la bondad de Yahweh. Después pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Repito, testigos. Allí me manifestaré a ti. Allí me manifestaré. Yahweh se va a manifestar a través del arca. Entonces a través del último. Y hablaré contigo desde encima del propiciatorio. La gente... Imagínense lo que era en ese tiempo. Literalmente esto sucedía. El Cohen Gadol entraba al lugar purísimo y podía hablar con Yahweh. Y él oía la voz encima del propiciatorio. En el medio de los dos querubín salía la voz de Yahweh. Como sabemos, Yahushua es la palabra. El último es la voz. Aquí él está diciendo: y oirán mi voz cuando se acerquen al arca. Porque el último es la voz. Después de que se vio el arca en el templo, hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. De la voz que está saliendo del arca sucedió todo esto, porque recuerden que la voz de Yahweh son truenos, y es tan fuerte que causa terremotos. Entonces dice, volviendo a Shemot: allí me manifestaré a ti y hablaré contigo desde encima del propiciatorio, de entre los dos querubín que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mande para los hijos de Israel. Salomón construyó el templo, y el templo estaba sin arca un tiempo. Después Salomón, en una fiesta, él trajo el arca al templo de Yahweh para la fiesta solemne del mes séptimo. Algo muy interesante sucede. Cuando Salomón construye el templo, eventualmente trae el arca. Cuando él trae el arca, meten el arca en el templo. Y una vez que meten el arca en el templo, la presencia de Yahweh llenó el templo y su presencia se veía como un humo. Y todos los Kohanim que estaban en el templo tuvieron que salir por el humo y no pudieron volver a entrar por un rato hasta que terminara la fiesta. Pudieron volver a entrar al templo. Eso es muy sorprendente porque está en la historia de Salomón. Y digo sorprendente porque en Apocalipsis vemos un espejo poderosísimo. O sea, en Apocalipsis vemos el cumplimiento de lo que se reflejó en la historia de Salomón. Y este es el inicio. Cuando el testigo como Moshe resucita y sube al cielo, representa el arca de Yahweh siendo llevada al templo. Así como Salomón llevó el arca que había David dejado guardada en otro lado, Salomón agarra el arca que David había dejado ahí y la lleva al templo que él construyó. Eso representa Yahweh agarrando al último que está en la tierra y llevándolo al cielo donde está Yahushua, haciéndolos uno. Yahushua es el templo, ¿verdad? Yahushua dijo: destrúyanlo y yo lo levanto en 3 días. Yahushua es el templo. El arca es el último. Al traer el arca al templo es la unión del primero y el último. El arca en el templo es el primero y último unidos. Eso es Yahweh siendo uno y su nombre uno. Zacarías 14, 9. Entonces aquí estamos viendo que el templo ya está en el cielo porque Yahushua está a la derecha del Padre. Ahora solo falta que el último, que es el arca, ascienda y entre al templo. ¿Se acuerdan que les dije que al final del 11, capítulo 11,
estábamos viendo lo que estaba sucediendo en el cielo por el sonar de la séptima trompeta, pero no lo que sucedería en la tierra. Después de eso hay unos paréntesis, capítulo 12, capítulo 13, y en el 14 ya se da la cosecha, lo que va a suceder en la tierra por la séptima trompeta. Después en el 15 es donde van a empezar a contarse las 7 plagas postreras, los últimos 3 años y medio. Antes de que se cuenten las 7 plagas postreras, se dice algo muy particular. De hecho, el 15 es antes de que empiecen las plagas postreras, ya a partir del 16 donde ya se empiezan a abrir. Entonces, el 15 en cierta forma es como lo que seguiría en el cielo después del 11. Y dice algo muy curioso. Leo esto ya para cerrar. Verso 5. Después de estas cosas, refiriéndose a los escogidos, después de haber sido cosechados en la séptima trompeta y estar cantando la canción del Cordero y de Moshe, que ya son uno, por eso es una canción, desde el firmamento, después de estas cosas miré y fue abierto en el cielo el lugar apartado de la tienda del testimonio. Acabamos de ver que el arca era donde estaba el testimonio. Después de estas cosas miré y he aquí fue abierto en los cielos el templo del Mishkan, del testimonio. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Entonces aquí se acaba de abrir el templo. Recuerdan, en el 11 se abrió el templo y se dejó ver el arca. Ahora estamos viendo que del templo están saliendo 7 ángeles, como los sacerdotes que salieron del templo cuando Salomón lo inauguró. Dice, 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Yahweh, quien vive por los siglos de los siglos. Y el templo, esto es la clave, el templo se llenó de humo por causa de la estima de Yahweh. Exactamente lo mismo que pasó cuando Salomón inauguró el templo. Y por causa de su poder, nadie podía entrar en el templo hasta que se cumplieran las 7 plagas de los 7 ángeles. Entonces, así como los israelitas, los Kohanim, no pudieron entrar al templo cuando Salomón lo inauguró por 7 días hasta que terminara Sukkot, aquí los ángeles no van a poder volver a entrar al templo, en ese caso al cielo, hasta que se cumplan las 7 plagas postreras en la tierra. Después de que los 2 testigos entren al cielo, se clausura el cielo por 3 años y medio, 7 plagas postreras. ¿Me explico? Es muy interesante de verdad ver cómo todo en la historia pasó por algo. Leer lo de Salomón y ver que la gente tuvo que salir por la estima de Yahweh, uno diría, uy, qué sorprendente, qué milagroso, pero si no lo conectamos con el Apocalipsis no es tan poderoso como cuando lo hacemos. Darnos cuenta que eso pasó para que entendiéramos lo que va a pasar en el cielo durante el fin de los tiempos es sorprendente.